Bienvenidos a Reanimación del paciente quemado. No me cabe la menor duda la capacidad de interacción que vamos a tener para poderle sacar provecho a este tipo de tema. Va a ser la reanimación del paciente quemado y van a ver algunos ejemplos también del gran quemado. ¿Qué sucede en la urgencia? ¿Qué sucede en la internación? Algunos tips que debe tener también enfermería para no complicar más las heridas ni llegar a que se contaminen. Así que no siendo más, me gustaría recordarles que el principal protagonista de todo este capítulo sería la piel. Algunos dirían que el órgano más grande del cuerpo sería el endotelio, la piel. Yo diría que, bueno, para cuestiones generales hablemos de la piel como el protagonista principal y también el órgano más grande del cuerpo. Ahora, en cuanto a la etiología, bueno, nos basamos en entender que paciente quemado. Existen las etiologías según la clasificación etiológica que pueden ser térmicas, eléctricas, químicas y por radiación, que vamos a tocar cada una a detalle, cómo puede llegar a suceder, cómo podemos llegar a aislar el paciente, si conviene o no conviene aislarlo y cómo conviene hacerlo, según las etiologías más adelante. Ahora, detallar una de las cuantas funciones. Podemos hablar de las funciones del endotelio, que acá les dije, les voy a decir 4, pero pueden salir más. Ustedes saben que el endotelio tiene mínimamente 4, pero saltan muchos más. Termorregulación. Saben que hay varios receptores en la piel que van a regular nuestra temperatura entre 36.5 y 37.5. También tenemos que es un órgano sensorial, claramente. Sabemos cuándo nos estamos quemando y sabemos cuándo hace mucho frío, entre otros síntomas sensoriales que tiene la piel, ¿verdad? También es un órgano protector. Si nosotros nos ponemos a pensar, nos protege contra el medio ambiente. Hay una barrera por la cual tienen que pasar todos los efectos nocivos que tienen que traspasar la piel. Otro efecto, otra función del endotelio puede ser que es protectora contra las bacterias. Tiene bacterias naturales y las otras bacterias que no pueden pasar porque nos hace mal. Y así puedo mencionarles una de las cuantas funciones. Clasificación según la profundidad de las quemaduras. Acá las tenemos de primer grado, segundo grado y tercer grado. Esta es la clasificación más común, la que más nosotros relacionamos y los que hemos estudiado anteriormente, quemaduras, la que más utilizamos y con la cual nosotros también sacamos la superficie corporal quemada. Que tenemos las de primer grado comprometen hasta la de epidermis, que es la típica quemadura de sol cuando uno va a la playa y se broncea. Las de segundo grado comprometen hasta la dermis, ya son un poquito más dolorosas realmente. Las de tercer grado comprometen hasta la hipodermis. Yo acá abajo les dejo un cuadrito para que entiendan más o menos la gráfica en cuanto a la profundidad. Y el porqué de la hipodermis se dicen que son las anestésicas, las que en teoría no duelen. Porque en la hipodermis es donde están los nervios y como al tener una quemadura por abrasión, también se destruyen los nervios, viéndose una injuria de la piel bastante grande, inclusive hasta con necrosis, pero el paciente no tiene dolor. Es de esa manera que se presenta. Y bueno, eso en cuanto a eso. Acá tienen entonces la representación gráfica y ahora pasamos al manejo inicial según el A, B, C, D y F en reanimación del paciente quemado. Nos toca ahora lo que es el manejo inicial. Les decía que en el manejo inicial también hay A, B, C, D, E, inclusive hasta F, que igualmente acá se los voy a contar. La A de la vía aérea, la B, que bueno, en este caso B larga y sería B corta, pero como son mnemotecnia las podemos usar. B de ventilación, la C de circulación, la D de déficit neurológico, la E de exposición a hipotermia, a cambios de temperatura, en este caso como la complicación más frecuente y severa que tenemos en estos pacientes es la hipotermia, tenemos E de exposición a la hipotermia y la F de reanimación con fluidos. ¿Ya? Así que bueno, cada uno de vital importancia y cada uno para llegar a utilizarse. Pasamos al AB del manejo inicial, AB que sería vía aérea y la ventilación. Datos importantes, datos bastante relativos a tener en cuenta en el manejo de la reanimación del paciente quemado sería intubación orotraqueal, cuándo intubar y cuándo no intubar. Una de las causas de quemados también sabemos que es exposición al humo producido de la llama de fuego directamente. Aquellas personas que se exponen al humo tienen riesgo de monóxido de carbono, compromiso de déficit neurológico, entre otras complicaciones, y la abrasión del humo que entra por las vías aéreas y puede producir daños, injuria a nivel del epitelio respiratorio. Entonces, intubación orotraqueal, que es la primera parte, por edema de la vía aérea, sí o no.
Cuando nosotros miramos que este paciente por libre demanda, saturación a libre demanda, no llega a respirar bien, no hay que esperar tanto. A veces en las primeras horas, que es cuando la parte más crítica de este paciente, te dice que en las primeras 2 horas, 3 horas, ya el paciente empieza a tener ese edema laringio, ese edema en las vías aéreas donde se le dificulta. Así que hay que tener los signos vitales bien colocaditos y estar pendiente de este paciente cuando está en la urgencia y cuando traslada a internación, a piso una vez estabilizado, para saber si hay que entubar o no, o si hay que pasar al tema de la traqueostomía. También hay que sospechar la injuria inhalatoria, como les había dicho, dependiendo de la cantidad de humo. Miren, me causa recuerdo esta nota de acá, porque me recuerda que uno de los datazos también se la llegué a mencionar para poder llegar a crear este nuevo video. Si la superficie corporal total es mayor a 60% y está afectada la cabeza, hay que considerar la traqueostomía. Eso va como indicativo directo de traqueostomía para aquellas personas que, bueno, estuvieran expuestas a cualquiera de los clasificativos de quemados, sea por térmico, radiación, sea eléctricas y demás, y además compromete la cabeza para hablar directamente con el cirujano de turno para proceder a hacer la traqueostomía y no esperar complicaciones posteriores. Es decir, aunque el paciente esté respirando bien, tenemos el indicativo de traqueostomía para evitar las complicaciones que se siguen. No nos olvidemos de esa parte, se habla con el cirujano y tendría que entender inmediatamente nuestra petición. Esa es la teoría. Después tenemos la parte de ventilación, la B larga, pero la utilizamos acá, como les dije, de mnemotecnia, que tenemos que utilizar oxígeno al 100% hasta descartar la injuria inhalatoria. Además, los niveles de monóxido de carbónico sérico que les había mencionado. El oxígeno, este dato también se los había pasado, el oxígeno debe estar humidificado. Los inhaladores, como los betaadrenérgicos, deben usarse. Y la cabecera lo más elevada posible. Datos de el A-B del manejo inicial. Dato que se puede llegar a confusión en las nuevas guías del paciente, de reanimación del paciente quemado. Aquí ya entramos a lo que es la parte del manejo inicial, donde está la C, circulación. Dice las guías que tenemos que colocar 2 vías venosas de calibre grueso y que esta es la parte confusional. No está contraindicado el acceso venoso en zona quemada, aunque el detritus puede pasar a través del torrente como un émbolo. Y esto tiene razón. Lo que pasa es que tenemos que considerar el hecho de la urgencia como tal. El paciente que llega y necesita el manejo de líquido a grandes dosis. ¿Ves? Ahora les voy a mencionar cómo es el tema de la fórmula de Parkland y qué podemos hacer previo hasta antes de sacar las cuentas. ¿No? Pero bueno, esto que está acá tiene toda la razón. Uno trata de buscar el acceso venoso, la enfermera y el acceso venoso central, y resulta que la zona está quemada. Y uno tiene el miedo de encontrar la zona, pero igual desprender un émbolo. Así que puede traer otras complicaciones. Pero la nueva guía le dice que igualmente el paciente necesita tener sus accesos venosos y pasar sus líquidos correspondientes. Así que anula todo hecho de que aunque esté quemada la zona, no le agarren la vía venosa. Así que bueno, ya tenemos un dato re importante y de dónde apoyarnos. Las nuevas guías de reanimación de paciente quemado. Los exámenes de laboratorio, acá tenemos unos cuantos que los vamos a tocar a continuación. CPK total, grupo sanguíneo y RH, perfil bioquímico. Acá en el perfil bioquímico van a hacer una idea que van a estar el hemograma, la creatinina, la glucosa, entre otros, que podemos ir sumando dependiendo de los antecedentes personales y los antecedentes familiares y vamos pidiendo a necesidad, como se venga comportando el paciente. Ahora, en este paciente también es conveniente pedirle gases arteriales antes que venosos, el ionograma, los niveles séricos de monóxido de carbono y los tiempos de coagulación para cualquier procedimiento que nos toque hacer, sea escarotomía, fasciotomía, entre otros. Ahora, un dato importante a nivel semiológico, a momento de revisar al paciente, es mirar la quemadura circunferenciales. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen en el muslo la clásica quemadura, sea por electricidad, sea por contacto de algún elemento caliente, pueden llegar a crear con el tiempo cercano, con internación cercana, síndrome compartimental, que requiere escarotomía o fasciotomía de urgencia. Así que siempre hay que estar pendiente y solicitar algunos laboratorios séricos también como los complementos. Esto como dato importante y relevante al momento de la semiología y pedir laboratorio clínico. En cuanto a los fluidos, según la cantidad de superficie corporal quemada, esto también lo vamos a hablar, pero una de las formulitas que nosotros hacemos antes de sacar la fórmula de Parkland es iniciar 500 mililitros por hora.
Déficit neurológico. Acá a la final tenemos el tema de la escala de Glasgow, la escala de coma en estos pacientitos. Que si ustedes buscan bibliografía sobre la escala de Glasgow, tienen para buscar y para entenderla a la misma maravilla. Acá se las traigo como medio orientadita para que sepan que se evalúa una respuesta ocular, una respuesta verbal y una respuesta motora. Y se evalúan según las respuestas que tenga cada uno de 1 a 5 o de 1 a 6. ¿Okay? En cuanto al déficit neurológico, hay que entender que existe la hipoxia en estos tipos de pacientes y hay que descartarla de primera medida, sea con la saturación periférica o la saturación central. La saturación periférica que tantos conocemos con el oxímetro de pulso, y también hay que pedir los niveles de carboxio hemoglobina, el CO sérico que les mencionaba anteriormente, recientemente. Descartar y tratar la hipovolemia. Cuando ya tenemos este tipo de pacientes, nosotros sabemos que lo primordial es la fluidoterapia. Y si no hemos sacado la fórmula de Parkland, ya sea porque todavía no calculamos la superficie corporal quemada o porque no tenemos el peso del paciente, mientras hacemos esas soluciones, esa definición de cuánto líquido hay que pasarle, nosotros sabemos que inmediatamente entra el paciente, le ponemos los accesos venosos y le pasamos de 500 mililitros por hora hasta que podemos conseguir los datos necesarios para sacar la fórmula de Parkland. Continuando con el A, B, C, D, E, que tenemos la exposición y control ambiental, y la F de fluidoterapia, que vamos a hablar posteriormente, que requiere un poco más de técnica, un poco más de concentración por el tema de la fórmula, los números y demás. Tenemos exposición y control ambiental, que se lo había dicho como la exposición a la hipotermia, que es una de las complicaciones más severas y que muchas veces ignoramos en este tipo de pacientes porque no tienen su barrera protectora, no tienen la piel en sus componentes completos para que los ayude. Entonces tenemos unos cuantos datitos. Retirar al paciente de la fuente de la quemadura, o sea, el fuego, la radiación, pero bueno, hay datos bastante selectivos donde se puede y no se puede hacer algo. El tema de la radiación con sus respectivas protecciones, ¿no? Así que vamos viendo. No envolver las lesiones en sábanas o gasas limpias. Ideal esto porque después al momento de retirarla se arma un problema grandísimo. El tema de la esclerotomía, el tema de las lesiones, las injurias y el daño endotelial se va a complicar porque estas sábanas se pegan. Después las gasas limpias igual, por la estructura, la composición de las gasas limpias también tiende a complicar las heridas al momento de retirarlas y es peor que la injuria endotelial. No aplicar los antimicrobianos tópicos y tampoco cremas o geles. Tendencia a la hipotermia que les había mencionado anteriormente, complicación bastante habitual y que complica, en serio complica severamente a los pacientes. Cubrirlos con apósitos limpios que son más ideales para este tipo de pacientes por el tema de los daños y la injuria en la piel. Tenemos las mantas térmicas en algunos hospitales que los ayudan mucho mejor que las sábanas y los productos de tela y los peores que están hechos de algodón. Después tenemos los sueros calientes. Nosotros en el hospital a veces ponemos a hervir los sueros calientes y los ponemos entre las axilas de los pacientes, entre los muslos de los pacientes, que puede ayudarle a subir la temperatura cuando no tenemos con qué cubrirlo. Y también en algunos casos llegamos a pasar el suero, el mismo suero fisiológico endovenoso, se lo llegamos a pasar en temperatura un poquitito más alta. No hervida, no caliente, pero sí que deje de ser fría por el ambiente donde lo tenemos, que a veces es con aire acondicionado. Así que solemos calentar un poquito el suero fisiológico que va endovenoso y le pasamos líquidos calientitos. No tan caliente, pero le buscamos su lado agradable. Después tenemos que calcular la superficie corporal quemada, que ahora le vamos a hablar cómo se calcula. La cabecera tiene que estar a mayor a 30 grados y las extremidades y las quemaduras por encima del tórax. Datos importantes. Continuamos con el A, B, C, D y ahora la F, que quiere decir fluidoterapia. Para ello tenemos que aprender a sacar el tema de la regla de los 9, la valoración de la superficie corporal total. Acá este dibujito es de mi autoría, donde, bueno, les voy a poner del lado este de acá, les voy a poner la parte anterior y del lado este de acá la parte posterior, como se pueden dar cuenta. Entonces, para hacer la regla de los 9, tenemos que sí o sí primero aprendernos este cuadrito, este dibujito, y lo vamos a entender a las maravillas. ¿Por qué? Porque bueno, acá se los tengo definido: la cabeza 9%, el abdomen y el tronco 18%, la espalda y los glúteos 18%, miembro superior es
en la parte anterior del miembro superior 4.5% y la parte posterior 4.5%, a diferencia del miembro inferior, que el anterior es el 9%, el doble, y la posterior es del 9%, el doble, a diferencia del miembro superior, como se dan cuenta. El perineo 1% y la palma de las manos el 1%. Entonces, trasladándonos a este dibujito de acá, podemos hacer la comparativa de lo que les dije, que puede llegar a presentarse con muchas confusiones. Miembro superior, la parte de adelante 4.5. Miembro superior en la parte de atrás 4.5. Miembro inferior en la parte de adelante todo 9%. Y miembro inferior en la parte de atrás 9%. Ahí están las grandes diferencias. Después el tronco, lo que es el tronco y la espalda. Bueno, acá le pueden hacer una captura de pantalla y de este lado también donde está el dibujito de mi autoría, y acá tenemos entonces, para explicarlo bien, porque ahora intenta hacer cualquier movimiento de cualquier maroma para que ustedes pudieran ver la pantalla. Entonces, la parte anterior y la parte posterior. Ya tenemos que la cabeza directamente 9%. Acuérdense también del dato de la superficie corporal quemada más la cabeza, indicación de traqueostomía. Tenemos cabeza 9%, la parte anterior del brazo 4.5%, la parte posterior del brazo 4.5%. En cuanto a la parte anterior de tronco y abdomen, se dan cuenta que está dividida. Toda la parte anterior 9% y el abdomen 9%. En la parte posterior, escápula y no el dorso como tal, sino 9 y 9. Todo incluido sería 18%. La parte anterior de la pierna 9 y la parte posterior 9%, que es el doble de los miembros superiores. Y después tenemos periné, que es el 1%. Seguimos con la F del manejo inicial del A, B, C, D, E, la F de fluidoterapia, como pueden ver acá. Ya tenemos la regla de los 9, ¿verdad? La valoración de la superficie corporal según la regla de los 9. Ahora, los datos importantes para aquellos que están en emergencia, en urgencia y que recién empiezan, que quieren datos para salvar la vida en ese momento, tenemos iniciar rápido 500 mililitros por hora, que ya se los había mencionado. Lo ideal es la fórmula de Parkland, pero hasta que tienen el peso del paciente. Todo eso y la superficie corporal quemada, mientras sacan los datos, el paciente igualmente necesita sus líquidos, así que empiecen 500 mililitros por hora a demanda. Luego, a estos pacientes se les vigila el electrocardiograma, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Es muy importante, claramente, la diuresia en estos pacientes. Lo ideal que sea un catéter venoso central y tiene que estar a 12 centímetros de agua aproximadamente la presión venosa central. La diuresia es de 40 cc por hora, la presión arterial media se estima como un 60 milímetros de mercurio, y la fórmula de Parkland es esta que está acá, caballeros. 4 mililitros por el peso del paciente por la superficie corporal total. La media de los cálculos se pasan en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Para ello ni se preocupen, que les tengo un ejemplo con un paciente de 65 kilogramos de cómo podemos hacer esa repartición de líquidos. Y algunos ya están tocando la gloria con este video, y más en esta parte que tanto esperaban, ¿verdad? El tema de la fórmula de Parkland, que es esencial para el tema de la fluidoterapia en estos pacientes. Así que tenemos, en cuanto a la fluidoterapia, 4 mililitros por kilo de peso por la superficie corporal quemada. Se divide en dos partes. La primera media parte se pasa en 8 horas y la otra mitad se pasa en las siguientes 16 horas. Eso como patrón inicial. Ahora, tenemos el primer ejemplo. Paciente de 65 kilos con una quemadura del tórax posterior, que ya sabemos que es el 9%. Y del miembro inferior anterior y posterior, tenemos que es el 18%. Ahí calculamos ya la superficie corporal quemada, que es del 27%, haciendo la sumatoria, 9 más 18. Luego nos vamos a la fórmula de Parkland, que indica 4 mililitros por 65 que tiene de peso el paciente por 27% de la superficie corporal quemada. Hasta ahí nos estamos entendiendo. Esta fórmula da como resultado 7020 mililitros, pero necesitamos dividirla en dos porque la primera parte va en 8 horas y la segunda parte, la segunda mitad, va en 16 horas. Nos da 3510 mililitros para la primera hora, que tenemos que dividirla, esos 3510, entre 8 para pasar, como les digo, cuántos mililitros por hora.
439 mililitros por hora nos viene dando el primer resultado. Primeras 8 horas, la primera mitad, en las primeras 8 horas ya la tienen lista. Entonces tenemos 3.510 mililitros, entre 8 te da 439 mililitros por hora. Ahora vos necesitas saber en cuánto vas a pasar la segunda mitad en las siguientes 16 horas del día. Y tenés que los mismos 3.510 mililitros los vas a dividir entre 16, porque son 16 horas, y te va a dar 19 mililitros por hora. Estos números los puedes redondear, porque se los vas a entregar a la enfermera y no le vas a decir a la enfermera que pasa 439 mililitros por hora, te va a querer matar. Así que los podés redondear a un número aceptable para ella y para el paciente. Para reforzar lo dicho con la fluidoterapia tenemos entonces la fórmula de Parkland. 4 mililitros por el peso del paciente por la superficie corporal quemada, que en nuestro ejemplo muestra 65 kilogramos con 9 más 18 por la quemadura del tórax posterior más la del miembro inferior en su parte anterior y posterior, te da 27%. Esto te da 7.020 mililitros al día. Lo dividimos entre 2 porque la primera mitad se pasa en 8 horas y la siguiente mitad en las siguientes 16 horas. 3.510 mililitros para la primera mitad. ¿Cómo se pasa la primera mitad de esto? En las primeras 8 horas, dividiendo entre 8, que te da 439 mililitros por hora en las primeras 8 horas, y los siguientes 3.510 entre 16, que te da 219 mililitros por hora. Como les dije, redondeen estos números para la enfermera, y aquí tienen el tratamiento del paciente quemado, y si se extiende la quemadura del paciente gran quemado. Tienen el manejo inicial, el A, B, C, D, E, F, con varios tips del oxígeno humidificado, cómo cuidar al paciente de la hipotermia, entre otros, que le van a sacar provecho. Y estoy seguro que ha podido ser de su agrado. Les deseo muchos éxitos. No olviden suscribirse a YouTube, a Instagram, a TikTok, a la página de Facebook, a Threads, entre otras redes sociales, darle a la campanita y que se les notifique cada vez que se sube algún contenido nuevo. Les mando un abrazo y éxitos.